Bienvenidos al sexto video de esta serie que he titulado Terapia Manual Ortopédica, Movilización Maitland. El concepto Maitland, conocido también como técnica de movilización o movimientos oscilatorios pasivos, es en realidad una filosofía de atención del paciente. Por lo tanto, es muy difícil describirla, más cuando realmente está dirigida a especialistas en terapia manual. Sin embargo, hay criterios que se deben conocer. La aplicación de la técnica es muy individual para cada paciente y es prácticamente imposible cerrarla a marcos teóricos específicos. El profesor Maitland recibe su título de fisioterapeuta en el año de 1945. Él nace en el año 24 y empieza a generar su escuela o su modelo aproximadamente en el año 62. Como nota aparte quiero contarles que yo nací en el 64. O sea, es un concepto que lleva más de medio siglo en construcción. Él en ese año produce una publicación que es realmente interesante, no la pude conseguir. El problema de enseñar manipulación vertebral se llama el artículo. Y él presentaba una diferenciación muy clara entre lo que es la manipulación y la movilización, conceptos que ustedes ya saben. Y en ese momento se convierte en un defensor absoluto de los movimientos pasivos suaves en el tratamiento del dolor. Y es realmente una técnica contundente utilizada para aumentar el rango de movimiento. Más o menos en el año 65, él realiza la primera formación de manipulaciones vertebrales en Australia y este concepto hace hincapié en la manera específica de pensar en las evaluaciones continuas del cuadro clínico del paciente y también determinar cuándo, cómo, cuál es la técnica adecuada y adaptarla de manera individual acorde con lo encontrado en la evaluación. Maitland muere en el 2010, pero este concepto realmente es de las cosas trascendentales que hay en la terapia manual. A diferencia de las mayorías de las técnicas manuales, él involucra activamente al paciente de una manera muy generosa, brindándole una explicación de las circunstancias que lo han llevado al problema y le hace una serie de reingenierías de acuerdo a lo que cada paciente le expresa. Es muy importante, o sea, un foco es el paciente, el otro foco es el examen mismo. Y él plantea esta frase que tiene esta diapositiva que yo se las he tratado de inculcar desde siempre en los cursos de terapia manual, y es que el examen es el aspecto más importante para un tratamiento eficaz. Si yo no tengo un examen asertivo, el resultado del tratamiento no proporcionará una experiencia adecuada de aprendizaje para el paciente. Maitland es un científico, o fue un científico, quien definitivamente consideró desde toda su proyección a partir de su técnica que un fisioterapeuta que no conoce la fisiología y la biomecánica del movimiento jamás, óigase bien, jamás logrará ser un buen terapeuta manual. O incluso podemos quitarle el calificativo buen. Jamás logrará ser un terapeuta manual. Quien no sabe fisiología y biomecánica del movimiento no lo puede intervenir. Quien no logra ver con las manos difícilmente encontrará el camino para abordar al paciente tanto en la evaluación como en el tratamiento. Maitland se concentra en los últimos años más en la disfunción de columna, pero el método Maitland es aplicable a cualquier articulación siempre y cuando se identifique su restricción. Para
los segmentos de columna, él claramente apreciaba que si un paciente tiene una disfunción de columna, esa disfunción puede estar concentrada únicamente en un segmento. Por consiguiente, si no hay una correcta evaluación, nuevamente recalca, no habrá un buen tratamiento y la disfunción se trata una vez se identifique mediante el razonamiento clínico, es decir, la restricción de movimiento hay que pensarla. Es la parte inteligente de la intervención. Entonces, a diferencia de la mayoría de las técnicas de terapia manual, él le da un valor realmente grandioso a lo que el paciente le pueda relatar. Él dice que se debe saber oír las necesidades del paciente y verlas o correlacionarlas con el cuerpo y se debe saber realizar las preguntas involucrando una característica que no es muy frecuente en nosotros, que es un tono adecuado de voz. Por consiguiente, la historia clínica me relata la patología del paciente, pero los síntomas me determinan la biomecánica y su disfunción, y los signos que el paciente manifiesta, pues me están estableciendo el estado de la neurofisiología de ese dolor o de esa restricción. Entonces, el movimiento funcional con el cual el paciente puede mostrar el dolor que lo aqueja es un punto de partida supremamente importante para el terapeuta, pero desde dos perspectivas. Desde una perspectiva interna y necesariamente desde la introspección a la articulación que esté involucrada. Por ejemplo, observen esta rodilla. Vamos a analizar qué me podría estar causando la restricción en la flexión de la rodilla. Bueno, al terminar la presentación lo conversaremos. El terapeuta debe tener la capacidad para reproducir el movimiento que le pudo ocasionar el traumatismo. ¿Por qué? Porque a partir de ese movimiento, él estará en capacidad de identificar las estructuras que se dañaron o que sufrieron en el evento mismo. Pero la respuesta del dolor al realizar los movimientos en posición, es decir, sin carga, sin tensión, de manera libre, me identificarán la alteración, el grado de recuperación y la posibilidad de reincorporación del paciente a una fisiología normal. Existen otros 4 criterios para él esenciales. 1, la respuesta del dolor a los movimientos combinados, porque estaría entablando un nivel de funcionalidad segmental, no focal, como sí sería la intervención, para también identificar el grado de control motor comprometido en la lesión, o sea, la neurofisiología, de la que hablábamos en la diapositiva anterior. La respuesta al dolor al realizar los movimientos generando carga, algunas pruebas diferenciales semiológicas que ustedes pues ya conocen muy bien, y las pruebas de los movimientos que requieren sobrepresión para restablecer la normalidad. Esta última sería claramente para identificar incongruencias articulares. Hay una afirmación que hace Maitland que me parece muy importante, y es que nunca se debe pensar sobre la amplitud del movimiento sin relacionarlo con el dolor. Y de la misma manera, tampoco relacionar el dolor sin considerar la amplitud del movimiento. Debemos ser capaces de verlo y esquematizarlo en un diagrama de movimiento, donde considera 4 variables fundamentales: el dolor, el movimiento doloroso, la disminución de la movilidad y la disminución de la calidad del movimiento. Es el inventor entonces
de unas representaciones gráficas de movimiento donde estilo plano cartesiano, ya se los mostraré, donde se cotejan o se correlacionan estas tres condiciones: resistencia, dolor y espasmo. Estas gráficas constituyen prácticamente un mapa conceptual del comportamiento de la limitación. Más que definir un tipo de dolor, él pretende identificar diferentes dolores en las zonas entrecubiertas y diferentes dolores con las diferentes conductas, o sea, dolores asociados a patrones biomecánicos y dolores asociados a las alteraciones de los tejidos periféricos a la zona de la restricción. Tienen aquí entonces un diagrama de una conferencia que estaría diagramando la inestabilidad estructural del movimiento de abducción de hombro al realizarle una presión postero-anterior. El punto A es el momento en que existe cero dolor y el punto C es el momento en el que existe máxima intensidad de dolor. Y en la horizontal, él determina como la variable a señalar el rango de movilidad articular, donde él lo denomina radio. Antes de continuar el diagrama, es importante definir los grados de movilización que el profesor Maitland consideraba y definía. Él las definía como movilizaciones manuales dirigidas a las articulaciones, pero también a las estructuras neurales y tejido conectivo periférico. Entonces él plantea 5 grados de movilización. El grado 1 es un movimiento de corta amplitud desde el cero de la articulación hasta una amplitud menor o corta. El grado 2 es un grado de importante amplitud desde el punto cero de movilidad, casi podríamos pensar en un 50%, mientras que el grado 3 parte como punto cero, donde termina la movilización grado 2, hasta el final de la posibilidad de la articulación, y el grado 4 se mantiene con una corta amplitud realizado rápidamente en el rango final disponible. Estas son técnicas diseñadas para conseguir la máxima flexibilidad también del tejido nervioso. Y finalmente él complementa con unos ejercicios de estiramiento o fortalecimiento muscular, que realmente sería como un plan ideal. Podemos entonces concluir que la movilización grado 1 es un movimiento de muy escasa amplitud, casi que se queda pegado a la posición inicial del radio de movimiento, entiéndase radio de movimiento como arco de movilidad articular, y sostengo ahí mi movilización con la oscilación, componente esencial de la técnica Maitland. El grado 2 es un movimiento de gran amplitud que se extiende bien adentro del radio, puede alcanzar cualquier parte del radio de movimiento, pero nunca llega al límite final. El grado 3 alcanza el límite final y el grado 4 es un movimiento de muy poca amplitud que se queda en ese último intervalo de amplitud de movimiento sostenido. Una vez entendido las movilizaciones articulares, podemos entonces explicar que un diagrama de movimiento se hace trazando gráficos de comportamiento de dolor versus movimiento y representando entonces la posición de amplitud articular que se siente en cada uno de los momentos de la movilidad. Podemos tomar entonces como base los grados descritos en la diapositiva anterior. La intensidad de cada una de las situaciones, de cada una de las presiones que el terapeuta ejerce, se diagraman en el intervalo AC,
mientras que la línea AB está representando la amplitud de movilidad articular. No importa que el movimiento descrito sea reducido o ampliado, lo importante es que involucre la articulación o el segmento que funciona de manera sincrónica y que logre llegar pues a un radio normal de movimiento. El punto A es el punto inicial del movimiento. El eje vertical AC representa la intensidad del dolor o de los síntomas y evidentemente pues en el punto A no habrá ningún dolor, mientras que en el punto C el dolor será máximo. El hecho inicial es que hay que establecer el paciente sufre o no de algún dolor cuando la articulación está en reposo. El punto en el que ocurre el dolor se denomina PI, que traduce dolor inicial, initial pain, y se marca en la línea de base del diagrama. El paso siguiente consiste entonces en determinar el grado de movimiento que está involucrado en la lesión. Y la articulación dolorosa alcanza el límite del radio de acuerdo a su dolor y este punto se diagrama en el cuadro como L. Como solo estamos examinando el dolor, el P2 que ven ustedes en la gráfica arriba se marca verticalmente por encima de L, que es el grado de movilidad, a una intensidad máxima. Para representar sobre el gráfico el comportamiento del dolor entre P1, el momento en que inicia el dolor, y P2, el momento en que se alcanza la máxima capacidad o el máximo dolor, se calcula entonces la intensidad del dolor en cualquier posición que esté diagramado a través del eje vertical, es decir, entre A y C. Es realmente un concepto difícil de entender. La técnica Maitland requiere un entrenamiento. Esto es una certificación, pues no precisamente por lo importante de la certificación, sino por lo complejo del concepto. Estos diagramas podrán entenderse un poco mejor en el momento de la práctica presencial, pero de la misma manera también quise dejarlo grabado para que lo analicen con este siguiente gráfico que encontré, que me parece realmente de utilidad. PA se refiere a una presión póstero anterior, que yo la puedo aplicar desde el inicio del movimiento hasta su tercera parte o hasta los 2/3 del movimiento o hasta la parte final del movimiento. Fíjense entonces, donde encuentro la resistencia está marcado con verde R1, donde empieza la resistencia y donde termina está diagramado en el R2, y el punto de máximo dolor está marcado con P1, donde empieza el dolor y donde termina el dolor está marcando con Pi. Donde yo encuentro la interrelación entre la resistencia y el dolor es donde puedo identificar la restricción del movimiento. En conclusión, el método Maitland obliga a un conocimiento teórico, pero ese conocimiento teórico se correlaciona con la información clínica que me suministra el paciente de forma detallada, y a partir de la integración de estos dos criterios yo puedo lanzar una hipótesis y posteriormente comprobar esa hipótesis a través de mi evaluación manual. Es en ese momento cuando puedo realizar un tratamiento. Comprobación de la hipótesis, selecciono la técnica de tratamiento, determino los parámetros para continuar el tratamiento, donde definitivamente las dos condiciones esenciales es el entrenamiento del terapeuta
su capacidad de ver con las manos y una comunicación efectiva con el paciente, que es quien constantemente me está dando la información de en qué proceso vamos durante una misma sesión. Estas técnicas que vamos a ver el día de hoy, Maitland, Mulligan, son la medalla de oro de la fisioterapia entendida como una terapia manual, porque son las técnicas de tratamiento que mejoran al paciente en el mismo día. Este corto video pretende abrir una puerta a un conocimiento muy valioso, pero que definitivamente exige una profundización correspondiente ante la complejidad de la técnica. Bienvenidos al concepto Maitland y a su conocimiento.